Continuamos en el living. Bueno, la consigna de la jornada tiene que ver con los problemas dentro de lo que es el servicio de salud de cada uno de los televidentes del living. Nos han llegado catarata de mensajes comentando algunas dificultades, pero la que se repite constantemente son las demoras, tanto para estudios, intervenciones quirúrgicas o para atenderse con un médico general. Recordemos que por ley tienen 24 horas, tanto la salud pública como privada, para brindar ese servicio. Para ahondar sobre toda esta problemática, estamos con María Cristina Napoli y con Walter Esteves. Ella es presidenta y él es coordinador de EPUS, que es el espacio participativo de usuarios de la salud pública y privada. Gracias por el tiempo. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Muchas gracias por Buenas invitarnos. tardes, por favor. Bueno, esto mismo que hemos detectado nosotros a través de la consigna de la jornada, me imagino que es una de las grandes preocupaciones que tienen los usuarios, tanto de los servicios de salud públicos y privados, las demoras, ¿verdad? Sí, en realidad las demoras han pasado de que se establecieron determinados tiempos, determinadas cantidad de días y de meses para determinadas cosas, que bueno, que al principio fue un poco difícil de cumplir, empezaron a más o menos reorganizarse y cumplirse lo mejor posible, y después, bueno, vino la pandemia y hizo que todo se fuera para atrás, ¿no? Incluso en la época, en el momento de la pandemia, cuando mucha gente tenía que atenderse sí o sí, porque los enfermos cardíacos o los enfermos diabéticos no podían dejar de atenderse, fue toda una complicación. Pero bueno, esto sigue siendo, en estos momentos está muy agravado, faltan especialistas, faltan profesionales, sobre todo en el interior, ¿tá? El interior es donde hay más cantidad de falta de profesional, entonces eso hace que las demoras son mucho mayores. Claro. Por ejemplo, sabemos que en Artigas hay una lista de 2.000 personas inscritas para ver un oculista. 2.000 personas. Sí, 2.000. Es tremendo. Sí, sí. 2.000 personas que, ni que los atienda. Claro. Y ni que hablar el tema, por ejemplo, de la salud mental, que también sabemos que se vio agravado durante la pandemia. La pandemia se vio agravado Claro, pero seguramente nos van a llegar bastantes mensajes respecto a este punto, sí, que tiene que ver con que la pandemia, justo hoy además, 13 de marzo, es el cuarto año que se cumple, es cierto, ¿no? Cierto. ¿Qué ha pasado en el medio? Porque la pandemia ya pasó un ciclo, se terminó la emergencia sanitaria y sin embargo las demoras siguen estando. Sí. Y se han incrementado. Sí, le dejo. Sí, en realidad la pandemia no se puede ignorar. No, ni que hablar. Digo. Dentro mismo de la pandemia surgieron problemas que a nuestro entender no se resolvieron de la forma que se podían haber resuelto. El cerrar las policlínicas, el cerrar los centros de salud a cal y canto en la primera etapa fue una medida acertada. Pero la respuesta que se tuvo para esa primera etapa, hablemos de 2 meses, 3 meses, no fueron las adecuadas y llevaron a que se descuidara la atención de salud en cosas que son muy importantes. Ahora, ¿ustedes consideran que hay una buena fiscalización por parte del Ministerio de Salud Pública? Se lo comento porque el subsecretario en un momento declaró de que se habían hecho intervenciones, que había fiscalizaciones, que más que había algunos casos que todavía estaban en proceso, pero que había otros 3 casos fuertes que estaban definidos en donde se iban a implementar multas muy importantes de unos 160.000 pesos. ¿Cómo han tenido ese intercambio con autoridades del Ministerio de Salud Pública al respecto? Mira, ahí hay un aspecto que es central. Nosotros como usuarios, las organizaciones de usuarios, tenemos un lugar en la Junta Nacional de Salud, que no se ha ocupado recién, ahora hace unos meses empezamos los usuarios por disposición del Ministerio, ¿no?, a poder integrar ese organismo. O sea, los datos oficiales nosotros no los tenemos. Tenemos datos de enero, por ejemplo, en algunas cosas. Y hay muchos temas, entre esos la fiscalización, que es importante tener la película, no la foto. Claro. Hoy, en este momento, no te podemos decir con estadísticas, sí la percepción. La percepción es que la fiscalización no responde a las necesidades
y a las urgencias que la salud como sistema requiere. Y estamos hablando de lo público y lo privado. Bien. Y los usuarios no podemos actuar de fiscalizadores en ningún orden, no solo en salud, sino en educación, en la vivencia que sea, ¿no? Sí, no, pero el usuario de repente puede también hacer alguna denuncia o estar informado y reclamar sus derechos, Sí, ¿no? Sí, claro. Nosotros siempre pedimos que cuando haya cualquier tipo de problema se haga la denuncia. Claro. Se haga la denuncia. Primero ante el prestador, en la oficina de atención al usuario, se haga una denuncia por escrito y firmada, ¿tá? Incluso le pedimos que nos hagan llegar a nosotros esa denuncia, de forma que nosotros también podamos Hacer el registro. llegar por otro lado, ¿tá? Y que además de eso, si eso no funciona, que sigan para arriba haciendo la denuncia. Es decir, si es de ACE, que se haga la denuncia además en ACE, ¿tá? Si no, directamente al Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere o que le parece que si yo hago la denuncia después no me van a querer atender. O si yo hago la denuncia después me van a atender mal, ¿tá? Entonces, en realidad es absolutamente falso. Sí. ¿Tá? Si vos haces la denuncia, seguramente a vos va a ser uno de los que te atiendan mejor, porque saben que no te quedas callado. ¿Tá? Los usuarios tenemos derechos y tenemos el derecho de reclamar esos derechos que tenemos. ¿Tá? Entonces, si pasa cualquier cosa, lo que sea, si se demora en atender, si te dan, vos pedís hora para un médico de medicina general y te dan para dentro de una semana, a vos seguramente lo que tenés ya se te pasó. O terminaste en una emergencia, ¿tá? Porque ya no podías más y fuiste a una emergencia. Sí, sí. Entonces estamos mandando más gente a una emergencia cuando lo podemos solucionar en una puerta de entrada, ¿tá? en un nivel de primera atención. Sí. Entonces todo eso hay que denunciarlo. Hay que animarse, hay que denunciarlo porque es la única forma que se corrija. Pues si no hay denuncias hechas, y bueno, no, a veces no se entera el que se tiene que enterar. ¿El paciente está informado de los procesos De los y del plazos. periodo que tiene, El que usuario. está obligado, digamos? Somos usuarios, no somos pacientes. Perdón, los usuarios están informados respecto a los plazos No que... necesariamente. Capaz Porque que ahí podemos esa es una- pasarnos. importante, ¿o no? Esa es una de las preocupaciones que nosotros estamos teniendo. Y ya hemos hecho varios talleres con usuarios explicando cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. Porque a veces vos le decís al usuario que con una receta de antibiótico, por ejemplo, Ujú. ¿tá? El prestador de salud te tiene que dar todo el antibiótico que te corresponde. Si te dan antibiótico para 10 días, con una sola receta te Sí. tiene que dar los 10 días. Claro. Y a veces la gente no sabe eso, no tiene idea. ¿Ah? Ahora, ¿les parece, Eva, si repasamos un poco cuáles son los plazos que se deben cumplir, tanto en lo que es atención con un médico general, también intervenciones quirúrgicas? Esto Sí. es en atención pública y privada, que es lo mismo. Es lo mismo. Exacto. Sí, exacto. Eso está fijado por el organismo rector que es el ministerio, ¿no? Bien. O sea, no distingue prestadores. Nosotros les trajimos estos libritos que en realidad este es el último librito de los derechos y los deberes de los usuarios. Esto es del 2018-2019, en donde además los usuarios fuimos consultados para que pudiéramos opinar sobre qué cosas deberían ir y qué cosas no deberían ir en este librito. Es de la administración anterior, pero bueno, es lo que queda, ¿no? Sí, pero la normativa sigue vigente, La normativa o sea que es lo no, mismo. La normativa nada sí. se ha cambiado. Está. Sí. Nada se ha cambiado. Acá, por ejemplo, tiene que día para la consulta en medicina general, pediatría y ginecología tiene que ser en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud. Para consulta en cirugía general, en un plazo máximo de 2 días desde la fecha de solicitud. Y para consultas en especialidades médicas y quirúrgicas no podrá ser coordinada en un plazo mayor de 30 días desde que fue solicitada. Estos plazos rigen para el primer profesional disponible. Esto yo no puedo ir a pedir que me den con el médico que yo quiero, ¿no? Claro, claro, Digo, se claro, cumple claro. con el plazo que, bueno, yo voy a pedir y me dan con el primero que esté libre. Exacto. ¿Tá?
Día para procedimientos quirúrgicos no urgentes no deberá coordinarse en un plazo superior a 180 días a partir del momento en que es indicada por el médico tratante. Bien. Si alguno sabe que esto se cumple... No, avise. esto no se cumple claramente, todos sabemos, y sobre todo hay algunas especialidades Sí. que están obviamente más exigidas que otras. Sí. Hablábamos justamente de eso, ¿no? Faltante de profesionales, sobre Faltante de todo en profesionales. algunos puntos del país. Sí, recursos humanos, en términos generales, el interior del país tampoco lo podemos caracterizar de una sola forma. Sí, ¿no? generalizar, está claro, es diferente. Se puede a grosso modo decir el Río Negro hacia abajo y el Río Negro hacia arriba. Bien. Sigue siendo lamentablemente una caracterización. Sí. Y tampoco dentro del Río Negro no es lo mismo Tacuarembó que Artigas, aunque estén pegaditos. Claro. ¿Tá? Pero sí, hay falta de profesionales, hay falta de recursos humanos y eso en parte, no solamente, pero en parte se logra con mayor inversión. Cuando tenés más medios, tenés la posibilidad de disponer más y por más tiempo profesionales. Pensando en lo que son los plazos, ¿no? Hablábamos de un médico especialista, cirugía, pero hay como una especie de etapa dentro de lo que es el proceso que tiene que ver con los estudios. Primero que nada quería preguntarle si hay algún tiempo determinado en cuanto a la realización de un estudio, teniendo en cuenta que hay una atención primaria y ese profesional le envía un estudio y en ese periodo a través de los medios de comunicación se han expresado varios testimonios respecto al momento difícil que es de que un doctor, especialista o no, te manda un estudio, cualquiera sea ellos, la sensación de que no sabes qué es lo que te va a pasar entre que tuviste la consulta y después el estudio y el resultado del estudio. ¿Cómo es ese tema? ¿Tienen denuncias en ese sentido? ¿Hay reglamentación también? Sí, No hay denuncias y vivencias, ¿no? Recién estábamos hablando de oftalmología. Tenemos un caso de una compañera integrante de nuestro colectivo que estuvo 3 años para que le hicieran un OCT. Un OCT es una ecografía ocular, ¿tá? Que además es un estudio necesario para saber la evolución del tratamiento, la suspensión o profundización. Claro. El oftalmólogo no puede jugar a las adivinanzas, tiene que basarse en evidencias. No, obviamente, ¿Cuántas veces, y ahí está la diferencia de quien tiene el recurso o no, para Claro. poder pagar una consulta privada, ¿no? Claro. Sí, claro. Lamentablemente es así, Claro. porque quien no tiene el recurso es el que termina en definitiva afectado a Sí, nivel claro. de salud. Bueno, eso No siempre. debería pasar. ¿Y Eso sí, cuántas eso en veces todo. aparece el pedido del doctor con emergencia? Claro. Cuando en realidad a veces no es una emergencia, pero es simplemente para poder adelantar los plazos Sí, que alta tiene de prioridad. por sí la mutualista. Sí. Sí, exacto. Hay algunos mensajes, van llegando muchísimos mensajes. Dicen, por ejemplo, buenas tardes, hice denuncias de todo tipo, 0 respuesta, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en la sociedad. Se ríen en tu cara, dice, hablo del interior, no hay controles por parte del Ministerio de Salud Pública. Oculista, 6 meses de espera. Sí. Bueno, Bueno, si en Artigas hay 2.000 anotados en Sí, lista, imagínense imagínate lo que que... son los Sí, tiempos sí, de Sí, espera. sí. Sabemos que Paysandú también tienen problemas, en Salto también. claro. Eso pasa. El Eso tema es que, está- bueno, Que además los también la gente oculistas- capaz que siente que denuncia y que no pasa nada. Entonces dice, ¿para qué me voy a tomar el tiempo de hacer la denuncia Denunciar, por sí. escrito, firmada? Que digo, sabemos como hoy por hoy Sí, tenemos sí. todos los tiempos, ¿no? A veces te hacen hasta llevarlo a la casa central y no hay ninguna respuesta. Entonces también es un poco frustrante por Sí, a parte del veces- usuario, a ¿no? veces es frustrante. Por lo general, las denuncias siempre tienen alguna respuesta, siempre tienen alguna respuesta. También pasa que a veces tenés que estar o llamando por teléfono o diciendo, mira, yo dejé una denuncia en tal día, no tengo ninguna contestación, digo, un poco... Pero bueno, sí, es frustrante porque a veces no te dan corte, ¿no? Eso es Totalmente. cierto. Le quería hacer la última consulta bien cortita que tiene que ver con
no sé, intercambio con autoridades, reuniones que tienen pensado, citar alguna reunión como para tener alguna respuesta respecto a esto que están planteando y sobre todo a nivel de fiscalización, ¿no? De poder tener un control o un contralor para que se le garantice al usuario esa atención en tiempo y forma. En cuanto, dividiendo la salud privada de la pública, en cuanto a la salud privada, el lugar que tenemos de trabajo es la JUNASA, que lo estamos recién retomando, claro. A nivel del ministerio, de la cabeza del ministerio, no hemos tenido respuestas en estos últimos años. Y bueno, y a nivel de ACE hay respuestas parciales. Hay respuestas parciales. Muchas veces los planteos son ignorados directamente, lo que planteaba la televidente recién, es una realidad, ya sea público o privado, y en ACE tenemos esa dificultad. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Nos parece muy importante visibilizar, bueno, que también están ustedes organizados, que la gente también se pueda acercar allí para ver cuáles son los mecanismos de denuncia y, bueno, de alguna forma entre todos poder hacer mover un poco la aguja y generar una presión para que haya una fiscalización como corresponde dentro de lo que es el sistema de salud. Nosotros le agradecemos mucho porque además no somos técnicos en salud, somos usuarios y esa es la visión que nos importa dar y que creemos que es muy importante que la gente tenga contacto con esa visión. Totalmente. Y bueno, que nos no llamen, se agota que en esta oportunidad, estamos a las órdenes. Sí, para cuando ustedes quieran, salud para es los muy temas. amplio, ¿no? Totalmente. Gracias por el tiempo, un gusto No, recibirlos. por favor. No, Gracias a gracias. ustedes.